problema dice así: un sistema de 2 etapas funciona con refrigerante 134A. Es importante, en el otro también manejábamos 134, ¿verdad? Creo que ahí lo decía. ¿Verdad? No vi. No lo decía, pero es importante señalarlo, que con qué refrigerante estamos trabajando. Para poder buscar en las tablas. Como nosotros estamos manejando el refrigerante 134A en las tablas, con ese es que lo van a resolver, ¿ok? Pero eso es importante acotarlo. Un sistema ideal de compresión de vapor en 2 etapas funciona con R134A como fluido de trabajo. Se conoce que la temperatura de la salida del condensador es 42. ¿Ok? Por su parte, la salida del evaporador, la temperatura es menos 20. Y la temperatura en los estados de salida del intercambiador cerrado es igual a 8 grados Celsius. Sabiendo que la capacidad de refrigeración del ciclo es de 50 toneladas, determine A, flujo máximo del circuito de alta presión, B, transferencia de calor en el condensador y C, coeficiente de operación. ¿Ok? Primero vamos a determinar los estados. Comencemos con el estado. ¿Y por qué así? Puso 3-2, pero eso me parece. Ajá. Sí. 1, 2, 3 y 4. Esto sería así. 5, 6, 7, 8. Ok. Estado 1. ¿Qué conocemos del estado 1? Según lo que dice el enunciado, se da a conocer por su parte la salida de la temperatura a la salida del evaporador es menos 20. Entonces tengo conocido la temperatura a la salida del evaporador. ¿Ok? Ese sería este estado acá. Pero aparte de eso, ¿qué conozco yo? Yo puedo asumir que lo que sale allí es vapor saturado. ¿Ok? Como no tengo otra condición, porque si me estuviesen dando presión, entonces yo evalúo presión y temperatura y con eso determino si estoy como vapor saturado o como vapor sobrecalentado. Pero casi siempre, si me están dando presión, es porque estoy como vapor sobrecalentado. En el enunciado, como también dicen que es un ciclo ideal, también podemos por ese lado decir que es un ciclo de vapor que lo que saturado. sale acá es vapor saturado. Tal cual. ¿Ok? Ajá. Temperatura de 1 menos 20, vapor saturado. ¿Qué me va a dar lugar a eso? H1, Hg a la temperatura de 1. La presión. Presión de 1 es presión de saturación a la temperatura de 1. Y entropía. Es importante conocer la entropía. ¿Por qué es importante conocer la entropía? Estamos en un proceso de compresión isentrópica. Exactamente. Lo siguiente sería un proceso. ¿No da rendimiento isentrópico? ¿Un rendimiento diabático? No, pero igualito lo necesita. ¿Por qué? Intercambiador de calor. De ahí es cuando vas a conocer la entalpía inicialmente y luego entonces, si hay rendimiento, determinas la real en tal caso. Estado 2. ¿Qué conozco del estado 2? Proceso isentrópico entre 1 y 2. Entonces, entropía de 2 es igual a la entropía de 1. Inicialmente eso es lo que voy a decir. ¿Ok? ¿Qué más conozco? ¿Tengo presión? Realmente no tengo presión, porque aquí no me están dando a conocer nada de presión. ¿Ok? Aquí lo que dice es la temperatura en los estados de salida del intercambiador cerrado. O sea, me están dando a conocer temperatura a la salida de las corrientes del estado cerrado, del intercambiador cerrado. Entonces sería la temperatura de 3 y la temperatura de 5. ¿Ok? ¿Sí o no? Okay. Sí. Eso allí me están diciendo, miren cómo dice. La temperatura en los estados de salida del intercambiador cerrado es igual a 8. ¿Ok? Entonces, estado de salida, estado de salida. ¿Ok? Tengo la temperatura de 3. Sí, entonces eso iba a preguntar. Entonces has estado 3 para determinar de ahí y poder reaccionar con Exactamente. Del estado 3, ¿qué conozco? Temperatura de 3 es igual a 8 grados Celsius. Y como estamos hablando, idealmente, esto lo voy a considerar como líquido saturado. ¿Ok? Entonces, con esta temperatura puedo hallar entalpía de 3 inicialmente, que es HF a la temperatura de 3, ¿sí o no? P3 que es igual a la presión de saturación a la temperatura de 3, ¿sí o no? ¿Necesito conocer la entropía? No, porque es un intercambiador de calor. Exactamente. Y con esa presión de 3 podemos mirar la presión de compresor. Ajá.
presión de 2 es igual a la presión de 3, ¿ok? Le vamos a decir aquí, presión de saturación a la temperatura de 3. Con esto, vamos a la tabla y determinamos cuánto, entalpía de 2. Entalpía de 2, que es ideal, y así se quedó porque no me están dando el rendimiento, ni me lo están pidiendo, ¿ok? Entonces, esto queda ahí, muere ahí. Estado 4. P4 es igual a ¿quién? A P1 y entropía, perdón, entropía no. Entalpía de 3 igual. Entalpía de 4 es igual a entalpía de 3. ¿Sí o no? Estado 5. ¿Qué conozco del estado 5? Temperatura. T5 es igual a 8 grados Celsius. Con esto, ¿y qué más voy a decir allí? Idealmente un vapor saturado. Idealmente, lo que yo tengo ahí es vapor saturado. Entonces hallo entalpía de 5 que es igual a Hg a la temperatura de 5. Y la presión también, ¿no? Presión de 5 es igual a la presión de saturación a la temperatura de 5. Y entropía de 5 que es igual a Sg a la temperatura de 5. ¿Ok? Es lo mismo que hicimos en el estado 1. Estado 6. ¿Qué conozco del estado 6? Entropía de 6 igual a entropía de 5. ¿Conozco presión? Me sucede lo mismo, no conozco presión. O sea, aquí no están dando nada de presión. Entonces, ¿qué hago? Voy al estado 7. ¿Qué conozco del estado 7? Temperatura de 7 es igual, según lo que están diciendo aquí, se conoce que la temperatura de la salida del condensador es 42. Allá, es la temperatura de 7. 42. Y esto viene siendo idealmente como que como líquido saturado. Con esto me voy a la tabla y hallo qué? Presión, entalpía. Entalpía de 7 es igual a HF a la temperatura de 7. ¿Ok? Y presión de 7 es igual a la presión de saturación a la temperatura de 7. Presión de 6 es igual a la presión de 7, que es igual a la presión de saturación a la temperatura de 7. Con estos dos, sí puedo determinar el estado y hallo que entalpía de 6. ¿Ok? ¿Sí o no? Y por último, estado 8 es el de la válvula. ¿Ok? Entonces tengo P8 es igual a P5 y por su parte la entalpía de 8 es igual a la entalpía de 7. ¿Sí o no? Tome la fotografía para que pasemos lo mismo. Cada uno de los estados. Únicamente nos falta hacer el análisis del ciclo para determinar flujo másico en el circuito de alta presión, transferencia de calor en el condensador y coeficiente de operación. ¿Ya? Sí, pues. ¿Me avisan? Ajá. Vamos a ver acá. Me están pidiendo el flujo máximo en el circuito de alta presión, ¿ok? Para determinar ahí el flujo máximo que tengo que hacer. Van a hacer energía en el intercambiador, ¿no? En el intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque de flujo máximo, lo que conozco, para determinar ese flujo máximo, lo que me están dando a conocer es la capacidad de refrigeración. Y la capacidad de refrigeración, ¿dónde la voy a determinar? En el ciclo A. ¿Ok? Porque es la que está en comunicación con el evaporador. ¿Entendido? Ok, me están diciendo que Q sub L es igual a ¿quién? ¿Al flujo máximo por quién? Entalpía de 1 menos entalpía de 4, ¿sí o no? Ajá. De esto que conozco yo, Las entalpías. conozco entalpías y conozco Q sub L. Puedo determinar entonces el flujo máximo. Pero ese flujo máximo es importante que lo señalemos. El flujo máximo que se maneja en el ciclo A. ¿Ok? Yo necesito conocer, pero lo que me están pidiendo es el flujo máximo en el ciclo B. ¿Ok? Que entonces, ¿cómo lo voy a determinar? Haciendo un balance de masa y energía en dónde? En el intercambiador. Entonces,
balance de energía en el intercambiador de calor, me quedaría como sumatoria del flujo másico que le entra por entalpía que le entra igual a sumatoria del flujo másico que sale por entalpía que sale, porque estamos diciendo que está bien aislado. Entonces sería que H2 flujo másico de A de A sería en este caso H2 menos H3 igual a flujo másico de B H5 menos H2, 8. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué conozco de acá? Todo depende del flujo másico de B. Esta entalpía la conozco, el flujo másico de A ya la determiné, por lo tanto puedo determinar entonces cuánto es el flujo másico de B. Ahora, transferencia de calor en el condensador. Transferencia de calor en el condensador, que sería Q sub H, ¿sí o no? Entonces sería ¿qué? Flujo másico de B por H6 menos H6 menos H7, ¿sí o no? ¿Qué conozco? Ya lo conozco todo. Puedo determinar Q sub H. Y finalmente, coeficiente de operación. COP. ¿A qué es igual el COP? Calor sobre trabajo. Q sub M. ¿Cómo? Sobre trabajo. Sobre trabajo del compresor 1 más potencia del compresor 2. Bueno, hablo de potencia, ¿por qué? Porque como ya se me está dando a conocer cuánto es el flujo másico, hablo de potencia y de tasa de transferencia de calor. Potencia del compresor 1. Flujo másico de A. H2 menos H1. Exacto. H6 menos H5. ¿Sí o no? Con esto ya lo conozco, puedo determinar esto y esto ya lo conozco, tal, y determino cuánto es CO2. Profesor, necesitamos es el flujo másico del ciclo de alta presión. ¿Cómo? El enunciado lo que nos pide es el flujo másico de la línea de alta El presión, circuito de alta presión. que me imagino que es el ciclo B. Exacto, porque este es el de baja presión. Recuerda que en el evaporador, baja presión, condensador, alta presión. Claro, Y esto vas a ir aumentando presión, aumentando presión. También va a llegar a temperatura más alta. Exactamente, porque eso es lo que nosotros queremos con el compresor. ¿Qué queremos con el compresor? Hallar la temperatura máxima de nuestro ciclo. ¿Dónde encontramos eso? A la salida del compresor. ¿Por qué queremos esa temperatura máxima de nuestro ciclo? Porque tiene que ser mayor que la temperatura del espacio refrigerante para que yo pueda cederle energía a Alex. Profe, anotar ahí los resultados. Dale, yo lo anoto. Para hacerlo más rapidito, pero ahorita estamos con azúcar. Sería 1.37. Este